vimos líneas de conducción, la diferencia entre aducción, conducción, transporte de agua cruda, aducción, transporte de agua tratada, conducción. Ahora, bueno, vimos una exposición que nos hicieron sus compañeras sobre desarenador. Entonces, vamos a suponer que estamos captando agua de un río, fuente de abastecimiento río, captación boca toma, la transportamos, es decir, hacemos la aducción hasta un desarenador en el cual ya comenzamos a hacer un tratamiento primario, el cual consiste en remover las partículas más gruesas, es decir, las arenas. De ahí pasamos hacia ya la planta de tratamiento, ya habiendo removido las partículas de arena. Cuando llegamos ahí vamos a hacer una diferenciación entre el agua subterránea y el agua superficial. Entonces estamos hablando de aguas superficiales. Cuando llegamos a la planta de tratamiento, aquí esto que les voy a decir, vamos a tratarlo muy sumeramente porque el tema de tratamiento de agua es un módulo prácticamente aparte, que tarda uno casi que medio semestre viendo tratamientos de agua, o si es casi un semestre. Entonces, cuando llegamos a la planta de tratamiento, ese agua superficial generalmente viene de ríos caudalosos, entonces viene con sedimentos que todavía persisten después del desarenador. Recuerden que en el desarenador apartamos lo que son las arenas. Lo que son materiales o materia ya coloidal, arcillas, sólidos en suspensión, todavía se encuentran cuando llegamos a la planta de tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es clarificar el agua. ¿Cómo clarificamos el agua? Hay un proceso que se llama coagulación, que consiste en adicionarle al agua un compuesto químico para que esa materia orgánica, esos compuestos coloidales, todos esos sólidos en suspensión que se encuentran en el agua, se unan y formen unos flux mediante una atracción química que se presenta en esa materia. Entonces ellos se van uniendo y a medida que se van uniendo, se van haciendo más grandes y eso se le conoce con el nombre de coagulación. El coagulante más utilizado en las plantas de tratamiento aquí en Colombia es el sulfato de aluminio. No sé si algunos de ustedes también conocen lo que es el alumbre. ¿Sí saben lo que es el alumbre? No, profe, ¿qué? Bueno, el alumbre anteriormente, cuando no existían estas plantas de tratamiento, no teníamos sistemas de acueducto, el Estado en algunos municipios lejanos regalaban unas barritas de alumbre. Esas barritas de alumbre no es más que el sulfato de aluminio, sino que le decían a las personas que, bueno, cuando usted recoja el agua de allá del pozo y se la traiga para su casa, usted le va a adicionar esta barrita de alumbre al tanque. Y eso lo que hacía era clarificar el agua, ¿sí? Entonces, todo el material orgánico, toda la materia orgánica, todo lo que eran arcillas en suspensión, todo esto se coagulaba y se iba al fondo del tanque. Entonces, el agua quedaba aparentemente potable, sin tener en cuenta que ahí no estamos tratando las bacterias y algunos microorganismos que pueden estar en el agua. Entonces, pero se veía limpia el agua. Entonces, eso se conoce como coagulación. La coagulación es el primer proceso que hay que hacer cuando tenemos este tipo de aguas superficiales. Les hablo de aguas superficiales porque son las que presentan generalmente este tipo de problemas. Las aguas subterráneas
generalmente no tienen este tipo de inconvenientes de turbiedad, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos a la planta de tratamiento, lo primero que hacemos, o lo primero que hay generalmente, es una canaleta partial, ya hablamos de ella hace ratico, en la cual medimos el caudal que está entrando a la planta. Como en la canaleta partial se crea un resalto, en ese resalto adicionamos el coagulante para que haya una mezcla y se presente el fenómeno de coagulación. Después que ya yo tengo el fenómeno de coagulación, hay otro proceso que se llama floculación. Entonces, en la floculación, yo lo que hago es que le bajo la velocidad al agua y trato de que haga un camino muy largo, haciéndole unos, como un estilo de camino así, como si fuera una serpiente, de un lado hacia otro. Y lo que hago ahí es darle tiempo al agua y distancia para que esos coágulos que se formaron inicialmente se sedimenten. Como ya están más grandes, se fueron uniendo esas partículas, entonces ellos se van sedimentando a medida que vamos teniendo un camino más largo. Entonces, ya ahí tengo un proceso donde ya prácticamente tengo un agua más transparente, por llamarlo de alguna manera. Luego de ya del proceso de floculación, esto donde se da este proceso se conoce como floculadores. Hay varios tipos de floculadores. Hay tipo Alabama, hay con paleta, ya hay unos mecánicos. Después que hacemos este proceso, lo llevamos a un sedimentador, donde lo que ya queda en suspensión todavía ya se va a terminar de sedimentar mediante unas placas, y ahí ya sacamos el agua por la parte superior para que llegue a nuestro tanque de almacenamiento. Hasta ese punto solo hemos tratado la parte físico-química del agua. Todavía tenemos una parte microbiológica que no hemos tratado. Bueno, en algunas partes, después de esa sedimentación, viene una filtración que se hace por medio de unos filtros que tienen una capa de arena, una capa de grava, y en algunas partes le agregan carbón activado. Ahí en esa filtración, aunque es un fenómeno físico, también ya empezamos a tratar la parte microbiológica, porque en esa filtración también se dan fenómenos microscópicos en los cuales los microorganismos se van sedimentando también, como una especie de sedimentación. Pero después de la filtración, ya ahí sí viene un proceso en el cual voy a tratar ya la parte microbiológica. Entonces, ese proceso en el que voy a tratar la parte microbiológica se conoce con el nombre de desinfección. Para yo desinfectar el agua hay varias formas. Puede ser por rayos ultravioleta, puede ser por medio de ozono, puede ser mediante la cloración. Profe, También, disculpe, usted está presentando algo. no, solamente le estoy contándolo porque es que este tema es muy extenso, entonces vamos solamente a verlo por encima. Es para que ustedes conozcan cuáles son esos procesos y luego después les muestro un video ya de todo el proceso como tal. La desinfección por rayos ultravioleta es muy efectiva. El agua debe ser de muy baja turbiedad. Para todos estos procesos, estos tres que le mencioné, ultravioleta, ozono y cloro,
ya debemos tener el agua prácticamente sin turbiedad, porque la materia orgánica hace que estos procesos no sean tan efectivos. Por decir así, los microorganismos se esconden detrás de esa materia orgánica y pueden burlar estos sistemas de desinfección. Entonces, la luz ultravioleta es muy efectiva siempre y cuando yo tenga un agua de una turbiedad muy baja. El ozono es muy efectivo también, se utiliza mucho en Europa y es muy efectivo para la eliminación de organismos patógenos. Y el cloro también es bastante efectivo, tiene un uso muy generalizado en nuestro medio debido a que es mucho más económico que la desinfección por ozono y por luz ultravioleta. ¿Cuál es la gran ventaja, además de la parte económica, que tiene el cloro sobre la luz ultravioleta y sobre el ozono? La gran ventaja que tiene, además de su economía, es que el ozono tiene un efecto residual en el agua. Entonces, yo lo adiciono en la planta de tratamiento, pero normalmente me garantiza que en la red de distribución y cuando yo se lo entrego al usuario, aún haya algo de cloro que esté actuando inclusive por varios días. Entonces, me garantiza que el agua no se me va a contaminar, o si se me contamina en la red de distribución, yo tengo un cloro residual que me puede ayudar a tratar el agua en la red de distribución e inclusive en el almacenamiento que tenga de pronto el usuario o el consumidor final. ¿Está claro eso? Claro, profe. Entonces, el cloro, cuando yo lo adiciono, debe tener un tiempo de contacto mínimo, más o menos, de 20 minutos. Debo garantizar ese tiempo de contacto para que yo garantice que estoy eliminando los microorganismos patógenos. Cuando yo les hablaba del IRCA, cuando empezamos a ver las clases, yo les hablaba del IRCA. ¿Qué es el IRCA? ¿Quién me dice? ¿Qué es el IRCA? Profe, Un no es índice como, que indica el riesgo o asociado a la calidad del agua. Bueno, entonces el IRCA es el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. Y dentro de esos parámetros que se tenían en cuenta para calificar, por decir así, para calificar a los prestadores, hay uno que se llama cloro residual. Entonces, ese y tiene un peso creo que de 15 sobre 100. Entonces, es uno de los parámetros importantes en la calidad del agua porque me está garantizando, si no está presente ese cloro residual, prácticamente estoy diciendo que mi agua es muy susceptible a contaminarse en la red de distribución y en el almacenamiento del usuario final, y hay una probabilidad grande de que me ocasione enfermedades hídricas ese agua que no contiene ese cloro residual. Entonces es importante tenerlo en cuenta para que el agua, para yo poder garantizar que ese agua no se me va a contaminar
en el camino desde el almacenamiento hasta el usuario final. Ese cloro yo lo puedo encontrar en 3 estados: gaseoso, líquido o sólido. Y dependiendo de qué estado tenga, voy a utilizar unas bombas para poder inyectarlo en el agua. Hay un cloro que es gaseoso, que es muy efectivo, pero es bastante costoso. Entonces lo utilizamos generalmente en acueductos pues que tienen cierta organización y cierto respaldo financiero para poder comprarlo. Ese viene en unos cilindros, como los cilindros de oxígeno que usan en la clínica. Vienen unos cilindros de varios pesos, dependiendo de la cantidad que yo necesite. Hay otro que viene en hipoclorito de calcio. Ese viene en forma granular, es mucho más económico, es más fácil de manipular. El cloro tiene una particularidad, y es que es bastante corrosivo, entonces hay que tener cuidado en el manejo y de pronto si cae en en alguna parte que pueda tener problemas de corrosión. Entonces, básicamente, ese es el tema, o así se hace el tratamiento. Déjenme un momentico y busco el video que... Un momentico. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos es nuestra misión en Veolia. Cada día, nuestros servicios de suministro llevan agua potable de las plantas de tratamiento a los grifos de nuestros clientes y proporcionan un suministro ininterrumpido de agua potable a demanda. ¿Sí lo ven? ¿Y escuchan bien? Sí, lo estamos viendo, profe. Cumpliendo con las regulaciones y con un mínimo impacto ambiental. Una mirada para entender. El agua potable viaja directamente desde las plantas de tratamiento a los hogares a través de una red presurizada. Dependiendo de la topología, también es posible bombear agua en altos tanques de almacenamiento. La red de suministro se ramifica hacia el punto de conexión de cada usuario. Dispositivos y equipos especiales ayudan a regular la presión del agua, según los niveles variables de consumo. El diámetro y el material de las conexiones se adaptan a las limitaciones locales y a las características del agua. El sistema se gestiona en zonas pequeñas, lo que facilita el diagnóstico de problemas, la realización de trabajos de mantenimiento y la medición precisa de los volúmenes de distribución y consumo de agua. Así es como se identifican las pérdidas de agua. Las fugas se encuentran gracias a técnicas de detección acústica o a la utilización de un gas trazador. En la base de los edificios, las estaciones de bombeo aumentan la presión del agua para que llegue a todos los niveles. El análisis diario del agua lo hace uno de los productos más controlados para el consumo humano.
Instrumentos de medición, sensores y sondas están instalados en lugares clave en todo el sistema. Los medidores registran el consumo de agua en cada hogar. En la red, otros instrumentos proporcionan lecturas en tiempo real del caudal, la presión y la calidad del agua, y detecta cualquier fuga o cambio en la calidad tan pronto como se producen. Estos dispositivos transmiten los datos a través de sistemas de comunicación, lo que hace que los sistemas de agua potable sean inteligentes. Todos los datos convergen en un centro de control. Estos centros de control combinan y analizan los datos para proporcionar información sobre las operaciones o eventos. De esta manera, los analistas tienen una visión global de la red en tiempo real. Así es como pueden monitorear la calidad del agua, mejorar el mantenimiento del sistema y responder de manera rápida y transparente, manteniendo a las autoridades y a los consumidores al tanto. Al asegurar un suministro continuo de agua, optimizando constantemente el rendimiento de nuestras redes, nuestras soluciones son para las ciudades una garantía a largo plazo de eficiencia operativa y para los clientes la garantía de un agua de alta calidad a precios competitivos. Bueno, ya les voy a mostrar el otro. Este era una parte, ¿verdad? Sistema de tratamiento de agua potable de Trujillo. El agua es una condición fundamental para toda la vida. Sin agua, no hay vida. Hasta el año 1995, la ciudad de Trujillo se abastecía con agua subterránea, pero solo a una parte de la población. Para resolver este déficit hídrico, el proyecto especial Chavimochic construyó en 1996 una de las más modernas plantas de tratamiento de agua potable del país. El sistema de tratamiento de agua potable de Trujillo está ubicado en el sector Alto Moche, a 10 minutos al sur de la ciudad, y dotada de tecnología francesa. Produce agua potable para el consumo del 70% de la población trujillana. Procesamiento del agua potable. La captación de las aguas del río Santa para la producción de agua potable se inicia en la Boca Toma. Tras recorrer 150 kilómetros por el Canal Madre, el agua cruda llega a la zona de captación, constituido por 2 compuertas acondicionadas con rejas y rejillas de desbaste, cuya función es separar todos los materiales flotantes y de arrastre que vienen. Presenta turbia, producto de sedimentos del río Santa. Luego pasa por el medidor Parshall, que mide el volumen del agua que ingresa para su potabilización. Primeros reactivos. Cuando el agua está muy turbia, generalmente en época de avenida, se aplica polímero aniónico para disminuir su turbidez, formando flóculos pesados que van a sedimentar sus partículas en los desarenadores. El agua pasa luego a la obra de reparto. Aquí, los insumos químicos como cal, cloro, sulfato de aluminio y polímero catiónico, con la mezcla rápida, separan los sedimentos que se encuentran disueltos en el agua y que le han estado dando la turbidez, eliminando toda contaminación microbiológica. Por una tubería subterránea, el agua ingresa a los 2 decantadores tipo pulsator laminar. Aquí se realiza la separación entre el agua y el lodo, obteniéndose agua decantada con una turbidez menor a las 5 unidades de turbidez. Proceso de filtración. El sistema de tratamiento de agua potable de Trujillo cuenta con 10 unidades filtrantes constituida por una capa de grava y arena, provisto de equipos de alta tecnología para el control de lavado automático,
Cuenta además con una sala de bombas y compresores para el lavado de filtros y batería de sifones. Cuenta con una moderna sala de controles electrónicos que permite medir y controlar los parámetros característicos del agua. El proceso de filtrado garantiza que la calidad del agua tenga menos de 0.5 unidades NTU de turbidez. Control de calidad. Es una de las etapas más importantes del proceso de potabilización. La planta cuenta con 2 laboratorios de control de calidad físico-químico encargado del análisis físico-químico completo de los componentes que tiene el agua, como metales, no metales y metales pesados, la misma que debe cumplir con los estándares de calidad. El laboratorio microbiológico analiza los recuentos de microorganismos patógenos, asegurando la no existencia de estos microorganismos perjudiciales para la salud humana. Actualmente, el laboratorio de planta de agua está en caminos a la obtención de la certificación ISO/IEC 17025, otorgado por Indecopi, con el cual se logra el reconocimiento a nivel nacional e internacional de los resultados en el aseguramiento de la calidad del agua procesada. Postcloración. El agua filtrada se desinfecta con cloro, que se inyecta antes del ingreso al reservorio. Igualmente, rectifica su pH con solución saturada de cal hidratada. Reservorio. El sistema de tratamiento de agua potable cuenta con un reservorio de 4.000 metros cúbicos para agua tratada. Luego de la aplicación de la postcloración, el agua es almacenada en este reservorio, lista para iniciar su distribución a lo largo de 18 kilómetros de longitud, que abarca la línea de conducción de agua tratada, desde el reservorio de la planta de agua hasta los puntos específicos del sistema de distribución principal, como Cámara de Bombeo Miguel de la Cuba, Reservorio Los Gemelos y Manuel Arévalo, Cámara de Bombeo La Esperanza, Reservorio Miguel Grau y Florencia de Mora, Huichanzao, entre otros. Para casos de emergencia, el sistema de tratamiento de agua cuenta con un grupo electrógeno que garantiza la producción permanente de agua potable para Trujillo y distritos en constante crecimiento. Trujillo en los últimos 20 años casi ha doblado su población. Entonces, este fue el gran reto para la empresa de agua potable de Trujillo. Pero se necesitaba fuente. La fuente la otorgó el proyecto Chajimochic. Esta fue una obra muy previsora para producir 1.250 litros por segundo. En el diseño está asegurada la oferta de agua para la ciudad de Trujillo, por lo menos en los próximos 30 años. El sistema de tratamiento de agua potable de la ciudad de Trujillo es uno de los mayores aportes sociales de la irrigación Chavimochic al desarrollo de la región La Libertad, constituyéndose en factor decisivo para promover inversión privada en diversos sectores de la economía regional. Disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas.
Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos. Y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan al fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Cloro o luz ultravioleta. Finalmente añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Bueno, no sé si de pronto los videos aclararon un poco alguna duda. Me parece que eran bastante sencillos, pero que explican muy bien cada uno de los pasos. No le hice propaganda a Veolia, fue que esos fueron los videos como más interesantes. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. No, está bien, profe. A mí me aclaró muchas dudas. Ok, entonces ya después que se hace ese proceso de tratamiento, vamos a pasar a lo que es el almacenamiento. Entonces el almacenamiento nos toca hacer unos cálculos y nos toca ir a la resolución 0330 a ver qué nos dice ella con respecto a cuánto debe ser el almacenamiento en mi sistema de acueducto. Ya voy a hacer la presentación, regálame un momentito. Bueno, entonces ya sabemos que el consumo de agua de la población varía durante todo el día. Hay horas de mayor y hay horas de menor consumo, dependiendo de las costumbres que tenga la población a la cual nosotros vamos a hacer el diseño. Generalmente en nuestros municipios, Sincelejo, Montería, municipios pequeños, tenemos costumbres muy marcadas.
nos levantamos para ir a trabajar, para la universidad, para el colegio, a una hora determinada, y eso nos marca un primer pico de consumo que más o menos puede estar entre 6 y 7 de la mañana. Luego, ya después de 8 de la mañana, empieza a decrecer el consumo porque ya la mayoría de personas están trabajando o están en el colegio, están en la universidad, están haciendo sus actividades diarias. Luego, hay otro pico de consumo, el cual se da más o menos a mediodía, cuando las personas regresan a sus hogares, a sus sitios de vivienda, a almorzar. Algunos se bañan nuevamente, otros pues se utiliza mucho el sistema de acueducto para las necesidades básicas. Luego viene otro descenso en el consumo, la gente vuelve a su trabajo. Luego hay otro consumo, otro pico muy marcado en la tarde, casi noche, cuando las personas nuevamente regresan a sus hogares. Entonces, como ese consumo no es constante, ya vemos que es variable durante todo el día, hay un almacenamiento que se llama un tanque regulador, que amortigua esas demandas horarias. Cuando hay mucha demanda, él está suministrando agua para poder cumplir con esa demanda, pero cuando la demanda es poca, él se está llenando y así fluctúa su nivel durante todo el día. Entonces, estos tanques nos sirven para compensar esas variaciones en el consumo de agua durante el día. Nos sirve también para tener una reserva de agua para atender los casos de incendios. Nos sirve para disponer de un volumen adicional en caso de emergencias, o cuando si es un tanque que me sirve en caso de que yo vaya a hacer algún mantenimiento, tengo un volumen adicional que me sirve para poder seguir suministrando agua a los usuarios. Y también me sirve para dar una presión adecuada a la red de distribución. En el departamento hay muchos municipios aún y muchos corregimientos que bombean directamente a la red de distribución, es decir, del pozo profundo bombean a la red de distribución y así le dan agua a sus usuarios. Eso tiene unos problemas y es que sufre mucho la tubería por las presiones del bombeo, y eso es lo que hace el tanque regulador, que me da una presión constante. Si yo tengo un tanque elevado o un tanque ubicado en una colina, pues la presión que voy a tener siempre va a ser la misma, es constante, o sea, no tiene una variación tan marcada como si la tiene cuando yo estoy bombeando directamente a la red de distribución. Entonces, más o menos, estos tanques ahí pueden ser superficiales, como este tanque de almacenamiento que tengo aquí, y de aquí distribuyo a la población por medio de la red de distribución, y aquí tengo las presiones que me da ese tanque. También pueden ser elevados si mi topografía no me permite ubicarlo en una zona alta que me dé esas presiones, debo hacer un tanque elevado. Ese tanque elevado tiene una tubería de entrada y una tubería de salida. Tengo una tubería, esa tubería que entra puede ser del tanque de succión, puede ser de la planta de tratamiento. Tengo una tubería que va a la red de distribución y tengo una tubería que es en caso de que yo necesite lavar el tanque, puedo cerrar un conjunto de válvulas para que el agua de ese lavado no pase a la red de distribución, sino que pase al desagüe o a algún cuerpo de agua. Aquí tengo otro caso, miren que aquí ya el tanque no es superficial, sino que es elevado. Tengo la boca toma, el desarenador, tengo un bombeo a mi tanque elevado y de ahí mando el agua a la red de distribución. Hay unos tanques que se conocen como tanques de compensación, y era lo que yo les decía. Entonces, este tanque que tengo acá del lado izquierdo es mi tanque de distribución, pero hay un tanque que está ubicado al otro extremo de la ciudad,
Y cuando se presentan esas variaciones en el consumo, si el consumo es menor que el suministro, entonces este tanque de compensación se llena. Para cuando el consumo sea mayor que el suministro, entonces pueda también distribuir hacia la población. Los tanques superficiales, pues esto es una planta, una vista en planta de lo que puede ser un tanque superficial. Entonces, miren que de aquí viene de la cloración y entra a mi tanque de almacenamiento. Este es superficial. Entonces tengo varios accesorios. Tengo un rebose en caso de que se presente mayores caudales al que necesito, entonces rebosa por aquí y va a mi desagüe. Hay una tubería que va a la red de distribución. Tengo una tubería de lavado que también se conecta a la de desagüe, a la de rebose, para ir al desagüe. Tengo una coladera aquí que es para evitar que pasen objetos grandes, pero también miren que tengo un bypass o un paso directo desde aquí hasta la tubería que va a la red de distribución. En caso de que yo necesite o tenga algún problema con este tanque o necesite hacerle algún mantenimiento, yo podría pasar directamente hacia la red de distribución sin pasar por el tanque. Esto es una sección, un corte transversal. Entonces miren, aquí está el rebose, está el lavado que se une con ese rebose, está la coladera y esto va hacia la red de distribución y por aquí entraría la tubería que viene del bypass. Hay unos tanques que vienen, se le hace un doble compartimiento. ¿Para qué? En caso de que yo necesite hacerle mantenimiento o algún lavado, yo podría utilizar medio tanque. Entonces lo divido en dos. Y aquí viene de la cloración, entra a cada uno de los tanques dependiendo de cualquiera cual quiera para que entre ese agua. Y también tiene el paso directo hacia la red de distribución. Acá tengo dos salidas a la red de distribución por cada tanque. Tengo un desagüe o un rebose, perdón, una tubería de rebose por cada tanque que se une a la tubería de lavado y va hacia el desagüe. Entonces, este me da una ventaja y es que yo casi que no voy a tener que utilizar este paso directo, sino que siempre voy a tener un almacenamiento disponible, aunque yo le esté haciendo mantenimiento a uno de estos dos tanques. ¿Ok? Los tanques elevados pueden ser de dos maneras. Hay unos tanques elevados que solamente tienen una tubería de entrada y salida, es la misma tubería. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo estoy llenándolo, tengo una desventaja y es que solo puedo utilizarlo cuando yo apague, por ejemplo, si tengo un bombeo acá, si yo apago esa bomba ya puedo empezar a utilizarlo. Además de eso, cuando yo calcule la potencia del motor de la bomba, tengo que tener en cuenta que tengo que vencer también esta columna de agua que tengo aquí. Entonces, este casi que no se usa más este que tengo acá, entonces que tiene su tubería de llenado y la tubería de salida. Entonces, aquí tengo algunos accesorios también que me permiten hacer mi mantenimiento o mi lavado y también puedo pasar directamente a la red de distribución si así lo requiero. Básicamente este es el corte de un tanque elevado. Creo que todos los de los proyectos tienen tanques elevados, ¿cierto? Sí. En todos los municipios hay tanques elevados. Porque Acá en Corozal hay uno, pero eso no funciona. ¿Dónde? Corozal. El que está en el Carmelo Percy. Sí, eso no funciona. Seguro.
Bueno, cuando yo estudiaba en el liceo, el profesor nos habló sobre eso y nos dijo que eso no funcionaba. Bueno, hay que averiguar, hay que hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, los tanques elevados, pues como les dije, y los tanques superficiales que están en alguna parte alta me suministran esa presión que yo necesito para la red de distribución. Les recuerdo ahora, necesito que me hagan un favor de descargar un programa que se llama EPANET. Para ya después de que pasemos tanques, vamos a mirar el tema de redes de distribución. Y el EPANET es un software que me permite hacer modelación de esas redes. Entonces necesito que lo descarguen. Algún tipo de ejercicio con ese programa. Esto que está aquí es una curva de distribución horaria del consumo. Entonces, como yo les decía, aquí están las horas del día y aquí está el porcentaje de consumo. Miren que a las 7 de la mañana se presenta un pico, se presenta otro a la 1 de la tarde y otro por acá a las 8 de la noche. Entonces, esto es una distribución de cómo es el consumo durante el día. Vamos a pasar aquí, después les explico la curva integral para el cálculo de los tanques. Vamos a ver qué dice la resolución 0330 con respecto a los tanques de almacenamiento. Entonces nos dicen que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Los tanques deben funcionar hidráulicamente con esquema de mezcla tipo FIFO. Entonces, ¿qué es esto? Que lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, por eso generalmente los tanques los vamos a hacer de forma rectangular. Si es necesario, se deben instalar paredes deflectoras u otro tipo de elementos que garanticen la circulación del agua en su interior y eviten zonas muertas. Las zonas muertas se evitan precisamente porque no tienen movimiento y se disminuye un poco la oxigenación. Entonces eso hace que la calidad del agua se me deteriore. Todos los tanques deben contar con sistemas de renovación de aire. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte superior del tanque se colocan unos tubos en forma de U para que haya ese intercambio de aire. Cuando el tanque se está llenando, el aire va saliendo y cuando se está vaciando, el aire puede entrar y hay un intercambio ahí de aire. Debe haber un borde libre, se debe realizar de acuerdo a las condiciones sísmicas. Generalmente, el borde libre es de mínimo 0.30 metros. ¿Qué es el borde libre? La distancia que hay entre la lámina de agua y la tapa del tanque. Pero este punto 30 es lo mínimo. Puede variar si nosotros, el ingeniero estructural, hace la modelación. Ustedes ya dieron estructura, ¿cierto? ¿Sí? Análisis estructural y diseño. ¿Ya lo dieron? ¿Ya Sí, dieron? profe, ya. ¿Ustedes dieron cuántas? Ya lo digan. Estructuras. Estructuras 1 y 2, ¿no? Y hormigón. Estoy en la 1 apenas. Bueno, cuando uno hace un diseño de una estructura de estas, entonces hay algo que se llama el espectro de un sismo. Entonces uno lo que hace es diseñar con un sismo y cuando yo hago ese modelo de ese sismo, ¿qué pasa si yo tengo un tanque que eso actúa como un tanque elevado, por decir algo? Un tanque elevado y hay un sismo. ¿Qué pasa con el agua que está adentro? Se va a mover de un lado a otro y se crea una ola o un oleaje dentro del tanque que si yo no tengo un borde libre adecuado, esa ola va a pegar con la tapa del tanque en la parte inferior y me puede ocasionar problemas estructurales en la tapa y también en el resto de la estructura si yo no tengo en cuenta ese movimiento del agua, ese efecto hidrodinámico que tiene el sismo sobre el agua. Entonces,
el ingeniero estructural o ingeniero de diseño estructural me debe decir a mí o debe tener en cuenta ese movimiento y decirme a mí, hombre, ese borde libre no puede ser de punto 30, sino que debe ser de punto 40 o punto 50 metros, dependiendo de lo que a él le dé ese modelo. Entonces, aquí nos dicen que el mínimo debe ser punto 30. Sin embargo, aquí nos dicen que el cálculo del borde libre se debe realizar de acuerdo a las condiciones sísmicas del terreno y el oleaje interno que se puede producir en un evento sísmico. Entonces es importante que nosotros contemos, o si nosotros somos ingenieros ya, y nos especializamos en este tema de estructura, entonces debemos saber cuál es ese borde libre que necesitamos realmente. Se permite la recloración a la entrada de los tanques de almacenamiento en casos de que se requiera, para garantizar que los niveles de cloro residual en toda la red permanezcan dentro de los rangos establecidos por la norma. Con el fin de alcanzar lo anterior es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro a la salida del tanque. En los videos veíamos que en esos sistemas todo está monitoreado, tienen sensores, tienen todo automatizado. Eso debería ser así, pero acá no, o sea, generalmente en Colombia, sí, en la mayoría de municipios no pasa eso. Ni siquiera medimos cloro residual, no medimos nada, entonces lo único que medio miden algo son los organismos de control, por ejemplo la Secretaría de Salud, que tiene que pasar un informe del IRCA, pero solamente están midiendo hoy 2 parámetros de todos los que yo les mostré. Entonces no tenemos ni idea de cómo está la calidad del agua, y eso es crítico porque estamos jugando con la vida de las personas. La tubería de salida debe ubicarse de tal manera que para niveles mínimos de operación no se generen vórtices ni entrada de aire a la red, ni se permita la resuspensión de sedimentos. Todos los tanques de almacenamiento deben contar con una pendiente en el fondo que facilite la evacuación de los lodos y las labores de limpieza. El terreno sobre el cual estén construidos los tanques de almacenamiento debe contar con un sistema de drenaje. Todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar los excesos. Este sistema debe dimensionarse con el fin de evacuar el caudal máximo diario para el horizonte de diseño. Cada uno de los módulos en los que esté dividido un tanque de almacenamiento debe contar al menos con una entrada para facilitar el ingreso de los operarios. Es decir, yo debo en la losa superior del tanque, debo tener una entrada, una tapa, donde yo pueda, donde pueda entrar una persona para hacerle mantenimiento al tanque. En los tanques que cuenten con un volumen mayor de 10.000 metros cúbicos, se debe disponer de un sistema de válvulas de cierre automático configurable para emergencias mediante operación automática, local y remota. El número mínimo de tanques de almacenamiento. Todos los sistemas de suministro de agua potable deben contar con tanques de almacenamiento. El número de tanques para atender el volumen necesario de almacenamiento debe determinarse con base en un análisis técnico y económico de alternativas, de acuerdo con criterios de compensación, regulación y operación del sistema. En los casos en que se cuente con un tanque de almacenamiento de un solo módulo, la entrada a este debe estar provista con un bypass para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin afectar la continuidad del servicio. Esto era lo que les contaba ahorita del bypass que había, que pasaba desde el sistema de cloración directamente a la red de distribución. ¿Cuál debe ser el volumen, entonces, del tanque de almacenamiento? Entonces me dicen que el volumen de diseño debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? La capacidad de almacenamiento debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. ¿Qué quiere decir eso? El volumen
distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo, que eso va a ser igual a 1/3 del caudal máximo diario. Vamos a hacer algo aquí rápidamente. Si yo tengo un municipio en el cual mi caudal máximo diario son 50 litros por segundo, vamos a calcular cuántos metros cúbicos es eso en un día. ¿Quién me ayuda de forma rápida? 50 litros por segundo, ¿cuántos metros cúbicos es en un día? ¿Cuánto da eso? 50 litros. ¿Cuánto da? Da 72 metros cúbicos. ¿Cuánto? 72.000 litros. En metros cúbicos por día, ¿cuánto da? 50 litros, 50 litros por segundo. ¿Cuántos metros cúbicos da en un día? 4.320 metros cúbicos. Y como me dicen que es 1/3, entonces lo divido entre 3 y me da que el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento necesaria serían entonces 1.440 metros cúbicos. Si en su proyecto ustedes tienen, no sé, Majagual debe tener más o menos ese caudal máximo diario, entonces serían 1.440 metros cúbicos, entonces ustedes lo comparan con lo que hay en almacenamiento en ese municipio. Si tienen más, dicen, hombre, nosotros tenemos un almacenamiento superior al que se requiere, o sea que estamos bien, no hay que hacer más tanques. Si tienen menos, entonces miramos que cuánto menos hay, entonces podríamos sugerir la construcción de otro tanque de almacenamiento o ampliar el existente. Entonces, esa sería la capacidad de almacenamiento. Ahora, me dicen que debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de regulación. ¿Qué es la capacidad de regulación? Entonces me dicen que la capacidad de regulación se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida, mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. Para la próxima clase vamos a ver cómo calculamos esa capacidad de regulación. ¿Ok? Entonces, dejemos hasta acá. Tengan un feliz día. Profesor, para hacerle una pregunta. Dígame. Yo quería saber, lo que pasó fue que yo no había podido asistir a estas clases hasta hoy que estoy asistiendo, no había podido, estaba enfermo y esas cuestiones y hasta hoy es que estoy asistiendo. Yo quería saber si le ha puesto fecha parcial o no sé. Compañeros, díganle cuándo es parcial. ¿Aló? El lunes, 2 de agosto. Ah, ok, gracias. Entonces, necesito que me mande al correo, al WhatsApp, no sé, la parte médica que tenga, por favor. Pero voy a mandar estas diapositivas al grupo. Sí, claro. Bueno, gracias. Bueno, pues.